Ahí está, ya estoy grabando la clase. ¿Y qué les iba a decir? Sí, que la vez pasada nos quedamos en las cuestiones de las proporciones, vimos el significado, vimos algunos ejemplos, vimos lo que es la constante de proporcionalidad y las relaciones directas e inversamente proporcionales. Entonces, les voy a hacer unas preguntas como repaso nada más para ya comenzar propiamente con la clase. A ver, Edgar Mauricio, Mande. ¿qué es una proporción? Una proporción. ah, lo de. Espera. Es lo de las relaciones, ¿no? ¿Relaciones entre qué? De un entero que se compartían. O sea, es lo de la fracción. Acuérdense que cuando hablamos ya de proporciones estamos relacionando fracciones, ¿sí? Entonces, nosotros decimos que una proporción es la igualdad entre dos o más fracciones. Y yo les ponía el ejemplo de las fracciones que nosotros estudiamos en morfometría, cuando hacemos alometrías y demás, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Ok. A ver, Elliot Gael, ¿andas por ahí? Sí, maestra, ¿qué pasó? Ok. ¿Los números periódicos son números racionales? Creo que sí, ¿no? ¿Por qué crees que sí? A ver, sí son números racionales, pero a ver, Miranda Pamela, ¿andas por ahí? Miranda. Sí, aquí estoy. Ok, ¿por qué los números periódicos entran en los racionales? Yo digo que no entran porque pues tienen muchos decimales. Ajá, pero fíjate que en el caso de los periódicos sí tienen decimales infinitos, pero se repiten, por eso se llaman periódicos. Y cuando forman un periodo, entonces significa que pueden tener una fracción generatriz y las fracciones entran en los racionales. Cierto. Por lo tanto, los números periódicos sí Son son racionales. exactamente. A ver, vamos a ver. Déjenme ver a quién le voy a preguntar. A ver, Mariana Scarlett, ¿andas por ahí? Sí. Ok. ¿Cuáles son las tres formas decimales que puede adquirir un número racional? ¿Se acuerdan que habían tres formas? Sería como lo de fracción. Ajá, pero cuando ya pasamos de fracción a decimal, ¿cuáles son las tres formas que pueden tener esos números decimales? ¿Te acuerdas? No. Ok, no te preocupes. ¿Alguien que sí se acuerde? Yo, David. A ver, dime. Eran los periódicos puros, periódicos mixtos y... Ay, ¿dónde quedó mi hoja? Santa Virgen. ¿Y el exacto? Exactamente. Estaba el decimal exacto, los decimales periódicos puros y los decimales periódicos mixtos. Entonces, ejemplo de decimal, ¿sí están viendo todos el Paint? Sí, maestra. Sí. Ok, fíjense bien, por ejemplo, 0.25 y ahí queda, ya no tiene más dígitos después del punto decimal, solo esos dos, se le llama decimal exacto. Y sí es un número racional porque tiene fracción generatriz. Ajá. Hay otro, por ejemplo, 0.43,
que tiene una rayita arriba, todo el término 43, significa que el 43 se repite periódicamente. Como dijo su compañera hace un ratito, sí, se repiten infinitamente, pero forman un patrón, 43, 43, 43, así hasta que ustedes se aburran de escribirlo. Y este se le llama decimal periódico puro. Y luego tenemos, por ejemplo, 3.456 periódico, y solamente en esta parte decimal el 6 es periódico. Quiere decir que lo demás, solamente lo que está después del punto decimal, el 45, ya no se vuelve a repetir. Lo podríamos escribir como 3.45, que ya no se repite, y luego 6, 6, 6, el número del diablo, 6, 6, y así, ¿no? Hasta que se cansen. Y entonces este se le llama decimal periódico mixto. Bueno, y entonces quedamos nosotros en que estos números decimales, el exacto y los periódicos, ya sean puros o mixto, tienen una fracción generatriz. A ver, pregunta. Venía en la presentación. Zaida, ¿andas por ahí, Zaida? Sí. Ok. ¿Qué es entonces la fracción generatriz? Es aquella que podemos sacar a partir de un número decimal. Exactamente. Se llama generatriz porque es ella quien genera el número decimal. Y entonces nosotros, como la vez pasada, ¿se acuerdan que dividíamos el numerador entre el denominador de una fracción y encontrábamos el número decimal? Ahora vamos a hacer lo contrario. A partir del decimal vamos a generar la fracción de la cual surge ese decimal. Por eso se llama fracción generatriz. Ahora, a ver, una pregunta más y ya continuamos con las actividades. Rodrigo Felipe, ¿andas por ahí? Sí. ¿Los porcentajes se pueden expresar como fracción generatriz? Según recuerdo, creo que sí. Ajá, ¿por qué sí? No me acuerdo por qué, pero... Recuerden que los decimales, perdón, los porcentajes son fracciones en donde el denominador es 100. Y sí, efectivamente hay fracciones que generan esos puntos decimales. Por ejemplo, ahí en donde estoy poniendo el número 1, el punto 25 puede ser representado como 25 entre 100, ¿verdad? Y como tiene el denominador 100, también lo podemos escribir como 25%. Entonces, en conclusión, sí se pueden representar, o más bien los porcentajes sí forman una fracción generatriz en donde el denominador es 100, ¿vale? Ahora, ¿se acuerdan ustedes que en su presentación venía cómo transformar de decimal a fracción? ¿O quieren que lo repasemos? ¿Podemos Yo sí repasarlo, recuerdo. por favor? Bueno, a ver, les voy a compartir el paquete de actividades. Y nosotros ya vamos en la página 3. Después de las operaciones de fracciones, viene transforma los sumandos a su fracción generatriz y calcula su suma. Ajá. Entonces, fíjense, vamos a hacer, para que recuerden ustedes cómo se transforman, vamos a hacer el inciso A y el inciso B, y les voy a dar un ejemplo de los decimales exactos, que, bueno, están muy sencillos porque son
cifras de 10 o sí, de base 10 en el denominador. Pero bueno, entonces vamos a hacer el inciso A y B. Primero transformamos los sumandos a la fracción y después hacemos la suma. Y obviamente cuando terminemos de sumar, pues vamos a tener que simplificar el resultado. Entonces vamos a hacer el inciso A para que ustedes recuerden. A ver, el inciso A es 0.43 y solamente el 3 es periódico, más 2.34 y solamente el 4 es periódico, ¿verdad? ¿Qué tipo de decimales son esos dos? Mixto. Sí, son periódicos mixtos. Sí tienen un periodo, pero también tienen una parte decimal exacta. Por lo tanto, lo que decía en su presentación, para transformar el primer sumando, lo voy a poner en color rojo. Voy a poner el número sin puntos, ¿sí? Que sería 43. Eso va a ir en el numerador de la fracción generatriz. Pero como es un decimal mixto, le voy a restar a 43 el dígito que corresponde a la parte decimal exacta. ¿Cuál es? 4, ¿verdad? Porque lo demás es periódico. Entonces voy a poner en el numerador 43 menos 4. Y en el denominador, decía ahí en el texto, van a poner tantos 9 como cifras tenga el periodo. ¿Cuántas cifras tiene el periodo? Dos. No, nada más. Una, hay es una. Ah, no. Es un 3 nada más. Exacto. Ah, sí, uno. Ajá, porque si fuera 31 y todo el 31 fuera periódico, entonces sí serían 2 cifras. Pero en este caso solamente hay una cifra en el periodo, que es el 3. Entonces solo pongo un 9 y luego me dice que ponga ceros, tantos ceros como cifras tenga la parte decimal exacta. Y la parte decimal exacta también solo tiene una cifra. Entonces solo pongo un 0. Ajá, ahora voy a poner más. Y en color azul voy a transformar el otro número decimal a su fracción generatriz. Como igual estamos hablando de un número periódico mixto, voy a poner todo el número sin el punto, que es 234, y le voy a restar el número que se forma de la parte entera y la parte decimal exacta. ¿Cuál es el número que se forma? Pues 23, ajá. Eso va en el numerador y en el denominador, repito, tantos 9 como cifras tenga el periodo. ¿Cuántas cifras tiene el periodo? Una. Una, pongo un 9. ¿Y cuántas? Voy a poner tantos ceros como cifras tenga la parte decimal exacta. ¿Cuántas cifras tiene la parte decimal exacta? Una. Una también. Entonces, vamos a hacer la operación de los numeradores primero y ya después hacemos la suma de las fracciones. Resto, en esta parte de aquí, 43 menos 4, ¿cuánto da? 39. 39 entre 90, ¿verdad? Más la segunda fracción, 234 menos 23. 211. 211 entre 90. Entonces, esta queda muy sencilla. Bueno, todas quedan muy sencillas porque el denominador es igual. Entonces, cuando tenemos sumas o restas de fracciones con el mismo denominador, pues hacemos directamente la suma de numeradores y repetimos el denominador. Entonces, sumamos 39 más 211, ¿cuánto da? 250. 250 entre 90. Ahora, 250 entre 90 es la fracción más simple o la podemos simplificar más. Se puede simplificar. Puedes simplificar. Exactamente. ¿Cuál sería el factor común del numerador y del denominador? El 10. 10, exactamente. Dividimos 250 entre 10, pues me da 25.
Y luego 90 entre 10, pues 9, ¿verdad? Y entonces esa sería la fracción mínima. ¿Dudas con este ejercicio? No, maestra. No. Ok. Vamos a ver el inciso B. En el inciso B dicen 3.829 y las tres cifras son periódicas. Menos 1.928 y también las tres cifras son periódicas. Ahora voy a usar el color verde. Voy a transformar entonces el primer sumando a su fracción generatriz. Repito el procedimiento. Pongo todo el número sin el punto decimal. Sería 3.008. Dime. Una pregunta, es que yo me revolví, ¿cómo sabe que son los números periódicos? Bueno, ¿cuántos son los números periódicos o por qué? O es que ya me revolví. Claro. Mira, en el caso de las fracciones anteriores, fíjate que la rayita del periodo solamente estaba arriba de un número. Ajá. En el primer sumando está arriba del 3 y en el segundo sumando está arriba del 4. Significa que podemos escribir esos números, por ejemplo, 0.4, 3, 3, 3, 3. El único que se repite es el 3, no el 4 que va anteriormente. Y en el otro número, el que se repite es el 4. Significa que lo podemos escribir como 2.3, 4, 4, 4, 4 y así. Sin embargo, en las de abajo, nosotros podríamos escribir los números decimales de la siguiente manera. Sería 3.829 y se repite, las tres cifras se repiten. 829, 829 y así. Y en el segundo sumando igual. 1.928, 928, 928 y así. Ah, ok. Gracias. Sí, por nada. Bueno, entonces déjenme quitar esta parte para que me quepa lo demás, ¿vale? Bueno, entonces estábamos transformando a las fracciones generatrices los sumandos. Y en el primer caso escribiríamos el número sin el punto decimal. Serían 3.829. Y entonces, fíjense que como es periódico puro, solamente se le resta la parte entera, que es el 3, menos 3, y eso queda en el numerador. Y en el denominador, como es periódico puro, nada más voy a poner tantos 9 como cifras tenga el periodo. ¿Cuántas cifras tiene el periodo? 3. 3. Entonces pongo 3 nueves. No tengo decimal exacto, por lo tanto no pongo ceros, ¿vale? Del otro lado, lo mismo. En el numerador pongo todo el número sin el punto decimal, que sería 1928. Le resto la parte entera, que es 1, este de aquí. Y luego divido entre tantos 9 como cifras tenga el periodo. De nuevo, el periodo tiene 3 cifras, entonces pongo 3 nueves. Ahora sí voy a restar en este caso la parte de los numeradores y nos quedaría, a ver, 3.829 menos 3 nos da 3.826, ¿verdad? Sí. Entre 999 menos 1928 menos 1 nos da 1927 entre 999. De nuevo tenemos denominadores comunes, entonces hacemos la resta directa. ¿Cuánto da 3.826 menos 1927? 1899. 1899 entre 999. Ahora es el número de Dios. Antes era el número del diablo y ahora es el número de Dios. Pero bueno, esa sería la opción más simple o se puede reducir.
Se puede reducir. Ajá, ¿cuál es el factor común del numerador y del denominador? ¿El 3? ¿El 9? El 9. Ah, no. ¿De verdad? Entonces dividimos 1899 entre 9 y nos da 211. Y 999 entre 9 nos da 111. Y esa sería la fracción mínima. ¿Dudas, chicos? No. No, maestra. No, maestra. A ver, ejemplo de cómo transformar a fracción generatriz los números periódicos exactos. Si yo tuviera 0.52, es exacto, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es poner en el numerador el número que tenemos sin sin el punto decimal, sería 52, y dividimos ponemos un 1 y vemos cuántas cifras tiene el decimal exacto, son 2 cifras. Entonces, vamos a poner 2 ceros, que es como si fuera un porcentaje. Punto 52 es el 52% o 52 entre 100. ¿Sí quedó claro? Sí, maestra. ¿Alguna duda, chicos, con esto? No. ¿Van a copiar? No. Me dicen si puedo quitar la pantallita o la hago más pequeña o si ya podemos continuar. Maestra, una duda, no sobre cómo hacer el procedimiento, sino ¿para qué nos sirve hacer la fracción generatriz? Pues para representar de manera diferente al número periódico. Normalmente nosotros les pedimos que respondan, digamos, con la mayor exactitud. Y ustedes pueden representar al número periódico con la rayita esa de periodo arriba. Sin embargo, es más exacto representar la fracción para que, pues por así decirlo, no nos comamos cifras. Oh, ok. Gracias. Ni de nada. ¿Alguna otra duda, chicos? Me dicen cuando pueda cambiar la pantallita. Yo ya terminé. Ok. Bueno, entonces... pues vamos a la parte de las proporciones. Venían en su paquete de actividades. A ver, déjenme ver. ¿Ya no tienen dudas ustedes con las operaciones de fracciones, la fracción generatriz y lo que viene después de expresar las fracciones como porcentajes? Eso lo vimos la clase pasada, pero ¿ya no tienen dudas? No, maestra. No, maestra. Ok. No. Entonces vamos a pasar a la parte de los problemas. Primero vienen unos de puras proporciones y luego ya vienen problemas de todo, fracciones, porcentajes y proporciones. Fíjense bien, de aquí vamos a hacer los primeros 2 incisos también, de los 2 ejercicios del punto 6 y ya ustedes pueden terminar los demás incisos. Dice, indica el volumen en mililitros requeridos para preparar 100 mililitros de las siguientes mezclas empleadas en la extracción de líquidos de membrana. Si se dan cuenta, son mezclas con puros compuestos que son no polares. Ustedes ya vieron eso de moléculas polares y no polares en química, ¿verdad? Sí.
Ok, porque al final vamos a ver lo de pH y quiero que recuerden eso de los enlaces y moléculas polares y no polares. Bueno, entonces fíjense. Tenemos que preparar entonces 100 mililitros con, le voy a poner inciso A, cloroformo, metanol, lo voy a abreviar, y hexano, y la proporción debe de ser 1 a 2 y a 2. Entonces, fíjense, aquí, como son proporciones, estamos comparando fracciones, ¿sí? Es una parte de cloroformo por 2 partes de metanol y otras 2 partes de hexano. Por lo tanto, para saber el denominador de las fracciones, tenemos que sumar las partes totales, ¿no? ¿Cuánto me da 1 más 2 más 2? 5. 5, ¿verdad? Eso significa que de cloroformo voy a tomar 1/5, de metanol 2/5 y de hexano 2/5 también. Ahora, si yo quiero preparar 100 mililitros con esas fracciones, ¿cómo le hago? ¿Qué operación tendríamos que hacer para saber en mililitros cuánto es 1/5, cuánto es 2/5 y ya? ¿Porcentajes? Antes de... Yo lo que hice fue dividir al 100 entre 5. Ajá. Y me salía que es lo igual a 1/5. Entonces ya los otros ya los ponía. Muy bien. Sí, estamos partiendo a nuestro total, que son 100 mililitros. 100 mililitros en 5 partes. ¿Sí? Nos va a dar 20, ¿verdad? Entonces, 20 mililitros es 1/5 de cloroformo. Como me piden 1/5, voy a agarrar 20 mililitros. Pero de metanol me piden 2/5. ¿Cuánto en mililitros es 2/5? Pues 20 por 2, ¿verdad? Ay, perdónenme. Todo mal escrito. Y pues me da 40 mililitros. Por lo tanto, tanto de metanol como de hexano, voy a ocupar 40 mililitros. ¿Dudas, chicos? No. No. Bueno, vamos a hacer entonces el inciso B. Déjenme ver porque aquí lo tengo apuntado. Bueno, ese está muy fácil, pero bueno, lo hacemos. El inciso B nos dice que necesito cloroformo, y también necesito metanol en proporciones 1 a 1. Quiere decir que en mis 100 mililitros una parte va a ser de cloroformo y la otra restante va a ser de metanol. ¿Cuántas partes son en total? 2. 2 partes. Entonces voy a dividir. Bueno, antes de dividir, entonces deduzco que en el cloroformo va a ser 1/2 y de metanol también va a ser 1/2. Ajá. Si yo requiero 100 mililitros de la solución entre 2, pues me va a dar 50. Por lo tanto, de cloroformo, como me pide nada más 1/2, van a ser 50 mililitros y de metanol igual 50 mililitros. ¿Dudas, chicos? No, maestra. Ok, ¿quieren que hagamos otro inciso de ese o ya nos pasamos al otro ejercicio? Al otro, ¿no? Al otro. Ok, bueno. Entonces, en el otro, déjenme ver exactamente qué pide el otro ejercicio. Dice, se requiere preparar una serie de mezclas con cloruro de sodio, cloruro de potasio y bicarbonato de sodio
Dadas las cantidades de sustancia, aquí en cada inciso nos dicen en gramos qué cantidad se necesitan para las mezclas. Indica las proporciones más simples para preparar las mezclas. Quiere decir que vamos a tener que indicar una comparación de fracciones, una igualdad de fracciones, porque nos piden proporciones. Bueno, entonces hacemos el A y el B. Entonces, en el inciso A nos dicen que son 30 gramos de cloruro de sodio más 5 gramos de cloruro de potasio más 25 gramos de bicarbonato de sodio. Bueno, entonces fíjense bien, lo primero que vamos a hacer es determinar el total para saber cuál es el denominador de las fracciones que vamos a comparar. Entonces sumamos el gramaje total, que sería 30 más 5, qué feo más 25, ¿y cuánto nos da? 60. 60, ¿verdad? Entonces fíjense, significa que de cloruro de sodio yo voy a agarrar 30 gramos de 60. Construyo mi primer fracción. De cloruro de potasio voy a tener 5 gramos de 60. Y del bicarbonato de sodio, 25 de 60. Hasta ahí nosotros ya podríamos reportar 30 partes de cloruro de sodio por 5 partes de cloruro de potasio y 25 de bicarbonato de sodio, pero nos dicen las fracciones más simples. Entonces reducimos, ¿verdad? En el primer caso, ¿cuál sería la fracción más simple? Un medio. Un medio, ¿verdad? En el siguiente caso, 25 tercios. 25. Es que yo, Un doceavo, ¿no? Porque... es que yo lo saqué por porcentajes ahí. Ah, ok. Bueno, no Sí. importa, lo puedes pasar a fracción sin Sí. problemas. Y en la tercera fracción, la mínima sería 5 doceavos. ¿Alguien tiene dudas de cómo simplifiqué las fracciones? Bueno, entonces fíjense, tenemos en el segundo caso, en el del cloruro de potasio, el denominador es 12 y también en el de bicarbonato de sodio. Sin embargo, en la parte del cloruro de sodio tenemos un medio. Para que podamos comparar las fracciones necesitamos que todas tengan el mismo denominador, ¿sí? Por lo tanto, transformamos esa fracción con denominador 12. Para ello hay que multiplicar tanto el numerador como el denominador. ¿Por qué número? ¿Qué número multiplicado por 2 me da 12? 6. 6. ¿Verdad? Entonces multiplico 1 por 6, en el numerador me da 6 y 2 por 6, 12. Y entonces ya tendría yo las 3 fracciones con el mismo denominador y ya puedo reportar las proporciones. En este caso, para reportar las proporciones ya no necesito poner el denominador, ya que los denominadores son comunes. Serían 6 partes de cloruro de sodio por 1 parte de cloruro de potasio y por 5 partes del bicarbonato de sodio. ¿Sí quedó claro, chicos? Sí. Entonces, para hacer este ejercicio necesitan convertir a fracciones los gramos que les dan y luego reducir esas fracciones con denominador común, ¿vale? Vamos a ver el inciso B. Ahorita les hago la pantallita más pequeña para que puedan copiar. El inciso B dice 0.5 gramos de cloruro de sodio más 1.5 gramos de cloruro de potasio. Ahora, hacemos la suma primero de los gramos para
tener el denominador, es decir, el total de 0.5 más 1.5, ¿cuánto nos da? 2. 2, ¿verdad? 2 gramos totales. Ahora, 0.5, ¿cuánto será en fracción? Lo quiero trabajar en fracción para que sea más fácil. 0.5 es un medio, chicos. ¿Sí? Un medio que lo voy a dividir entre los gramos totales, son 2. Y en el otro caso, 1.5, ¿cuánto es en fracción? 2, no. 3 medios. 3 medios, ¿verdad? Porque un entero son 2 medios, pero este número tiene un entero y la mitad serían 3 medios, que también lo voy a dividir entre el gramaje total, que es 2. Voy a hacer la división de fracciones. Recuerden que cuando tienen una fracción que se divide entre número entero, al número entero le ponemos un 1 abajo. Y entonces hacemos la reglita del sándwich. Extremos por extremos, en el primer caso es 1 por 1, pues me da 1. Y 2 por 2, que son los medios, me da 4. En el otro caso lo mismo, extremos por extremos, 3 por 1 da 3, y medios por medios, 2 por 2 da 4. Entonces ya tenemos las fracciones, chicos. Solamente hay que ver si son las fracciones más simples. ¿Son o no las más simples? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces ya podemos reportar nosotros nuestras proporciones ya sin ponerle el denominador. En este caso sería una parte de cloruro de sodio por 3 partes de cloruro de potasio. Nada más pongo los numeradores. ¿Quedó claro, chicos? Sí. Sí, maestra. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda? No. ¿Ya podrían ustedes hacer ya solos los demás incisos? Sí. Bueno, entonces voy a hacer más chiquita la pantalla. Y les pongo la primera parte primero, ¿vale? El inciso A y B que corresponden a la primera parte de proporciones y luego el otro A y B. Me dicen cuando pueda yo bajarle a la computadora la pantallita para que vean el último ejercicio, ¿vale? Profesora, bueno, en el inciso A del segundo problema no se dividió entre el resultado que daba. ¿Por qué en el B sí se dividió? En el resultado de la suma. Ajá, o sea, se dividió la fracción entre el resultado de la suma. Sí, ¿Por sí. qué? Nada más que fíjate que en el inciso A no nos dan fracciones, en los gramos, fíjate, nos dan enteros. 30, 5 y 25. Entonces, esos enteros se dividieron entre el total que fue 60. ¿Sí? Sumamos los 30 más los 5 más los 25 y nos da 60. Y entonces directamente pasamos. En el primer caso, 30 centavos. Segundo caso, 5 centavos. Y tercer caso, 25 centavos. Sin embargo, en el inciso B, como nos daban decimales, esos decimales los transformamos a fracción y luego dividimos entre el total de la suma que fue 2. ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Ok. A ver, entonces les pongo desde el inicio y me dicen cuando pueda bajarle a la pantallita. Maestra, yo tengo una pregunta. Dime. Lo que pasa es que, bueno, yo me metí a uno de los libros que subió usted, entonces ahí venía que, por decir una manera más rápida de hacerlo del segundo ejercicio, era como que la fracción poner en el denominador el número más bajo que tengas. Ajá. O sea, no habría ningún problema con que lo haga así. No, sí, siempre y cuando tengas la fracción más pequeña,
Está bien, pero deben de tener enteros, chicos. O sea, las proporciones, esto que puse en color rojito, nada más les estoy moviendo la pantallita. Pero bueno, lo que viene en color rojito tienen que ser enteros. Si les quedan decimales, pues está incorrecto, ¿sí? Porque las proporciones siempre tienen que ser enteras. Sí. Vale. Ok, gracias. Por nada. ¿Ya puedo bajarle a la pantallita? ¿O subirle? Sí. Como se diga. Sí, maestra. Bueno, ahí está la segunda parte de los ejercicios. Me dicen cuando ya para pasar a los problemas. Yo ya terminé, maestra. Ok, ¿alguien falta, chicos, o ya pongo la otra pantallita? Listo, profesora. Ok. Bueno, entonces ustedes ya resuelven los demás incisos. Vamos con los problemas. Me imagino que ya los checaron. ¿En cuáles tuvieron dudas? En los últimos. ¿En los primeros no hay dudas? A ver, vamos a resolver el 1, completo el 1, el 2, el tercero nada más los voy a guiar, eso lo resuelven ustedes. Y el 4 lo pudieron resolver, considerando la densidad y todo esto. Bueno, vamos con el 1, porque lo quiero plantear como ecuación. Y luego ya nos pasamos a los últimos. Entonces, el problema 1 dice que de una garrafa de agua bidestilada, Juan saca 1/3 del contenido. Y luego de lo que queda, Pedro saca 1/3. Y al final restan en la garrafa 4 litros de agua. La pregunta es, ¿cuál es la capacidad de la garrafa? Entonces, siempre que tengan ustedes problemas, como les he dicho, pongan sus datos, la parte del procedimiento, y pues ya el resultado. Entonces, en los datos dicen que tiene, no sé dibujar, pero voy a dibujar más o menos. Tienen una garrafa, qué feo dibujo, pero bueno, no importa. Imagínense que está su máxima capacidad, ¿sí? Y de ahí la parten en 3 y uno de los chicos retira esta parte. Ajá. Digamos que todo el contenido de la garrafa vale X, ¿sí? Y entonces, cuando retiran esa parte, nos va a quedar la garrafa más o menos así. Qué feo dibujo, pero no importa. Ya está un poco vacía. Y entonces la partimos igual en 3 partes y el otro muchacho retira una de las terceras partes y nos queda este contenido. Lo que quedó son 4 litros, ¿verdad? Según su problema. Ajá. Ahora bien, fíjense bien. En la primera garrafa, entonces un tipo retiró 1/3.
toda la capacidad de la garrafa vale X. Y de lo que quedó, vamos a llamarle Y. El otro tipo retiró 1/3 y de ahí ya quedaron 4 litros, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es proponer ecuaciones. Voy a tratar de que la mayoría de los problemas los planteemos como ecuaciones para ya pues irnos preparando para la parte de álgebra. Recuerden que una ecuación es una igualdad. Ajá. Entonces, fíjense, yo lo que hice fue que de la cantidad total de la garrafa X, le restamos 1/3, pero 1/3 ¿de quién? Pues de X, ¿no? Que fue lo que quitó Juan, creo. Y cuando le quitamos ese tercio de X, nos queda Y, ¿verdad? Acá está, Y. Y luego tenemos Y, que era todo esto que tenía la segunda garrafa. Ay, qué fea llave. Eso es Y. Le vamos a quitar 1/3 de Y. Y eso le quedan 4 litros. Fíjense bien, yo te voy a tener 2 ecuaciones. Y si se dan cuenta, pues hay 2 incógnitas. Esto que tengo aquí se llama sistema de ecuaciones 2 por 2. ¿Por qué? Porque son 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Entonces, vamos a resolver este sistema de ecuaciones. Para ello, a la ecuación 1 le voy a poner un 1 y a la segunda, pues un 2. Lo que voy a hacer primero, hay muchas maneras de resolver los sistemas de ecuaciones. Esta es una ecuación sencilla, o bueno, un sistema de ecuaciones sencillo, entonces voy a utilizar el método de sustitución, así se llama. Lo primero que voy a hacer es despejar Y en la ecuación 2. Entonces, en la ecuación 2, despejar Y. ¿Y por qué se llama de sustitución? Porque ya que despeje Y en la segunda ecuación, ese valor que yo tenga lo voy a sustituir en la ecuación 1. Entonces, ¿cómo voy a despejar Y? A ver, tengo Y menos 1/3 de Y igual a 4. Primero, ¿qué es despejar, chicos? Dejar solo algo. Sí, vamos a dejar solita la Y. ¿Cómo le hacemos para dejar solita la Y en esa primer resta que tenemos? ¿Qué se les ocurre hacer? Realizar una resta de fracciones. Podemos realizar una resta de fracciones, pero es un procedimiento más larguito. Y yo lo que les recomiendo es factorizar. Vamos a factorizar por un método que se llama factor común. Quiere decir que hay un factor común en esta resta, ¿verdad? ¿Cuál es el factor común o el factor que se repite? Y. Y, ¿verdad? Entonces, para factorizar por factor común, saco la Y del paréntesis que puse, abro mi paréntesis y yo en algún momento les dije factorizar es dividir. Entonces, voy a dividir cada uno de los factores de arriba entre el factor común. Y comienzo. Esta Y entre la Y de abajo, ¿cuánto da? 1. Bueno, Y. Exactamente. Menos, divido 1/3 de Y entre Y, ¿cuánto me da? 1/3. 1/3. Y ya factorizamos por factor común. Ajá. Y entonces esto es igual a 4, porque al 4 no le echo algo. Ahora, antes de continuar, voy a hacer esta operación que ya queda muy sencilla. Un entero menos 1/3. Recuerden que un entero son 3/3. 3/3 menos 1/3. ¿Cuánto da? 2/3. Exactamente, 2/3. Y ahora sí, para despejar la Y, para dejarla solita, voy a pasar este término que si se dan cuenta se está multiplicando, lo voy a pasar del otro lado haciendo la operación contraria. No voy a ponerle el signo contrario. ¿Sí? Despejar es pasar los términos con la operación contraria, no con el signo contrario.
Entonces voy a tener que y es igual a 4 enteros entre 2 tercios. ¿Cuánto me da 4 entre 2 tercios? 12 medios. ¿Y 12 medios cuánto es? 6. 6. Ahora, como y es igual a 6, significa que la parte que quedó, esta parte que está aquí en la garrafa, son 6 litros. Ajá, sin que le hayan quitado el 1/3, ¿sí? Cuando todavía el Pedro no le quitó 1/3 del contenido, quedaban 6 litros. Ahora, para seguir resolviendo mi sistema de ecuaciones, este término y igual a 6 lo voy a sustituir en la ecuación 1. Puse el 1 porque estoy hablando de la ecuación 1. Y entonces la ecuación 1 es x menos 1/3 de x igual a y. Entonces voy a tener x menos 1/3 de x es igual a ¿cuánto? A 6 litros, ¿verdad? Igual, para poder resolver esta ecuación, lo que tengo que hacer es despejar x, que es dejarla solita. Y si se dan cuenta, es el mismo procedimiento. Voy a factorizar por factor común. Y entonces pongo x y empiezo a factorizar. Común creo que lleva acento. Factorizar de nuevo es dividir. Divido esa x entre la x que saqué del paréntesis, ¿cuánto da? 1. 1. Y luego divido 1/3 de x entre la x que está fuera del paréntesis, me da 1/3. Es lo mismo que ya habíamos hecho. 1 entero menos 1/3, es decir, 3 tercios menos 1/3, nos da 2 tercios. Y esto es igual a 6, ¿verdad? Despejamos haciendo la operación contraria y queda que x es igual a 6 entre 2 tercios. Si realizan su operación, su división de fracciones, les da 18 medios y esto es igual a 9 litros. Entonces, ¿qué es lo que me preguntaban? La capacidad total de la garrafa, que era el valor de x. Ajá, esto era lo que me preguntaban. Por lo tanto, x vale 9 litros. La respuesta es que la garrafa, su capacidad total son 9 litros. ¿Dudas, chicos? No, maestra. ¿Van a copiar, chicos? Sí, espere, por favor. Sí, claro.
Maestra, ¿le podría bajar un poquitito su pantalla? Sí. Por favor. Gracias. Ay, creo que le bajé mucho. ¿Alguien tiene alguna duda? No, maestra. Ok. ¿Ya puedo quitar la pantallita, chicos? Sí. Sí. Ok. Bueno, vamos a ver el problema 2. Dice, un químico tiene 10 mililitros de una solución que contiene 30% de concentración de ácido. ¿Cuántos mililitros de ácido puro deben agregarse para aumentar la concentración al 50%? Entonces, vamos a poner los datos que tenemos. El procedimiento, ¿sí ven el Paint? Sí. Ok. Y el resultado. De nuevo, lo quiero plantear como una ecuación. A ver, el primer dato que tenemos es que la concentración de la solución de ácido está al 30%, ¿verdad? Y son 10 mililitros en total. Por lo tanto, ¿cuánto ácido puro tenemos en esa solución? ¿Cuántos mililitros? 10 mililitros es el 100%. 30%, ¿cuánto es? 3, ¿no? Sí. Entonces, significa que en 10 mililitros tengo 3 mililitros de ácido. Voy a dibujar un vasito. Y entonces, de 10 mililitros totales, 3 mililitros son de ácido. Ahora me dicen que cuánto ácido le tengo que agregar para que la nueva solución esté a ¿cuál porcentaje? Al 50. Ok, al 50%. Antes de plantear mi ecuación, voy a definir cuál es mi incógnita. Pues mi incógnita es lo que me están preguntando. X sería la cantidad en mililitros de ácido puro que tengo que agregar, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, voy a partir de lo que ya tengo, ¿sí? Tengo 3 mililitros de ácido puro. Ajá. A ese le tengo que agregar cierta cantidad que no conozco, 3 mililitros más X, que es lo que yo no conozco, va a ser igual, fíjense bien, a los 10 mililitros que tengo más ciertos mililitros de ácido que no conozco, ¿verdad? Porque cuando yo le agregue esos mililitros de ácido, va a aumentar la cantidad total de la solución. Pero además esa solución tiene que estar al 50%. Por lo tanto, esta solución la voy a multiplicar por 0.5, que es el 50%. ¿Quedó claro el planteamiento de la ecuación? Sí.
Si se dan cuenta, chicos, en un lado de la igualdad, en el primer lado de la igualdad estoy considerando solamente la cantidad de ácido, pero en el segundo lado también, porque si se dan cuenta, los totales los estoy multiplicando por 0.5, que es la cantidad de ácido que va a tener mi nueva solución. Por eso lo establecí como igualdad. Entonces, si no hay dudas con el planteamiento de la ecuación, vamos a proceder a despejar X. Primero, la primera parte queda igual, 3 más X. Pero en la segunda parte puedo aplicar la propiedad distributiva de la suma y entonces multiplico para resolver paréntesis, 0.5 por 10, ¿cuánto da? 5, ¿no? Más, multiplico 0.5 de nuevo por X, 0.5 de X. Y ahora sí ya puedo despejar, es decir, dejar solita a la incógnita. Voy a pasar el término más 0.5 de X restando del otro lado. Ajá, porque de ese lado en el que está sumando. Entonces voy a poner X menos 0.5 de X es igual. El 5 que está a un ladito del que pasé, este 5 que estoy yo subrayando en color azul, se queda igual. Y el que voy a pasar con la operación contraria es este 3, que está sumando. Entonces, del otro lado va a pasar restando, ¿verdad? Ahora sí, si se dan cuenta, de un lado de la ecuación quedan todos los términos con X y del otro lado quedan todos los términos independientes. Hago mi resta. X menos 0.5 de X, ¿cuánto da? 0.5 de X, ¿verdad? Y eso es igual a 5 más 3, ¿cuánto da? 2. Y ahora sí puedo despejar. El 0.5 que está pegadito a la X está multiplicando, entonces del otro lado va a pasar dividiendo. Insisto, cuando despejen, no pasen con el signo contrario, sino con la operación contraria. Entonces, X es igual a 2 entre 0.5 y esto da 4 mililitros. Por lo tanto, la cantidad de ácido que tienen que ponerle a su mezcla son 4 mililitros para que así esté al 50% su mezcla. ¿Dudas, chicos? No. Ok, me espero tantito a que copien. El siguiente problema que vamos a resolver es el último. Ajá, para que no nos queden sin resolver los últimos. Y luego el penúltimo. Maestra, yo tengo una duda. Dime. Bueno, es que ahorita estaba viendo y no se puede sacar también por regla de 3, Sí. pero es que sale 5, no 4, A ver, ¿cómo planteaste tu regla de 3? como la de 30, pero con el 50. 50 por 10 entre 100. Ajá, lo que sucede ahí es que tu total no va a ser, tu 100% ya no va a ser 10, porque se va a incrementar la cantidad de sustancia. Cuando tú agregas el ácido, no te van a quedar ya 10 mililitros de mezcla. Porque supongamos que le ponemos 4 mililitros de ácido, entonces la nueva mezcla, el total serían 14 mililitros, ¿verdad? Ujú. Y entonces, ese 14, si estamos calculando el 50%, ¿cuál sería el 50% de 14? 7. Ajá, que es la cantidad que tenemos de ácido, fíjense. Primero teníamos 3 mililitros de ácido.
Y a esos 3 mililitros le agregamos 4, son 7. Sí, la nueva mezcla tiene 14 mililitros en total y mililitros de ácido en total tiene 7, que es el 50%. ¿Vale? Ujú. Ok. Maestra, ¿y si en vez de pedirnos 50% nos pidieran el 5%, en vez de multiplicarlo por .05 sería por .005? A ver, aquí como nos pedían al 50%, multiplicamos por 0.5. Si nos pidieran al 5%, recuerden, 5% es igual a 5 entre 100. Si ustedes dividen 5 entre 100, les va a dar 0.05. Entonces, en lugar de multiplicar por 0.5, multiplicarían por 0.05. ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Ok. ¿Ya puedo quitar la pantallita, chicos? Ya. Sí. Ok. Entonces, vamos a ver el último para que no se nos pasen esos. El número 10 dice, ¿cómo se preparan 50 mililitros de alcohol etílico al 70%, partiendo de alcohol etílico al 96%? Ok. Entonces vamos a poner nuestros datos. Entonces yo tengo alcohol etílico en concentración del 96%. Ajá. Y de aquí yo voy a preparar una mezcla, bueno, más bien, necesito tantito alcohol de ese y agua para preparar 500 mililitros. Conectamos al 70%. Ajá. Entonces vamos a definir la ecuación. ¿Cuál sería la incógnita, chicos? La cantidad de agua que se necesita para... Bueno, la cantidad del otro que se necesita para bajar la solución al 70%. Más o menos. La incógnita, chicos, está aquí en esta parte, ¿sí? X va a ser la cantidad de etanol al 96% que yo voy a poner en mi nueva mezcla. Ya lo demás lo puedo aforar con agua, no hay problema. Entonces, X van a ser los mililitros de alcohol al 96%, ¿sí? Entonces, para yo poder saber esa cantidad en mililitros, voy a poner 96%, o sea, 0.96 lo voy a multiplicar por X. Esa cantidad o esa multiplicación me va a dar el total de alcohol que yo voy a utilizar para rebajar mi otra mezcla o para hacer mi otra mezcla. Entonces, esa cantidad de alcohol va a ser igual a los 500 mililitros por 0.7. Ajá. ¿Qué tenemos aquí? Cantidad de alcohol que yo voy a utilizar para mi nueva mezcla. ¿Y qué tenemos acá? Cantidad de alcohol de mi nueva mezcla, ¿sí? Entonces, por eso es una ecuación. Es lo mismo. ¿Quedó claro el planteamiento de la ecuación? Sí. Obviamente, la incógnita, pues es la cantidad que yo voy a agarrar de mi mezcla inicial del 96%. Entonces, fíjense, lo que hacemos de nuevo es
despejar. Para ello, lo primero que voy a hacer es resolver esta parte de la ecuación. ¿Cuánto nos da 500 por punto 7? $350. 350. Y entonces ahora sí, paso el punto 96 que está multiplicando a la incógnita, lo paso dividiendo. 350 entre 0.96, ¿cuánto da? $360. 364.5. Fíjense bien, voy a redondear. Tengo punto 583. Voy a redondear a una cifra después del punto decimal. O sea, esta la voy a cambiar. El número siguiente de la cifra que yo quiero es 8, es mayor que 5. Por lo tanto, aumenta, ¿verdad? Aumenta el 5, aumenta en una cifra. Sería 364.6. Ya redondeado. ¿Sí quedó claro eso del redondeo? Sí. Bueno, por lo tanto el resultado es, fíjense bien, X que dijimos que era la cantidad en mililitros de etanol al 96%. Sí, esa es la cantidad de mi mezcla inicial. Ahora, ¿cuánto necesito de agua? Si son 500 en total, 500 mililitros, le voy a restar 364.6 de etanol. Y lo demás va a ser agua, ¿verdad? ¿Cuánto da? 135.4. ¿Sí me explico por qué resté las cantidades? Sí. Bueno, entonces la respuesta sería que necesito 364.6 mililitros de etanol al 96% más 135.4 mililitros de agua. Y ya así ya pueden hacer ustedes su mezcla. En química ustedes es muy probable que hagan este tipo de soluciones empleando los factores de conversión. ¿Qué son los factores de conversión? Precisamente lo que tenemos en los datos. Fíjense, lo voy a poner en rojo. En el primer caso, tenemos la solución de etanol al 96%. Entonces, mi factor de conversión sería que hay 96 mililitros de etanol puro en 100 mililitros de agua. Ese es el primer factor de conversión. Y en el segundo, en la mezcla que voy a preparar, voy a tener 7 mililitros de etanol. Ay, déjenme quitar eso. En 100 mililitros de la mezcla. Ahora, para hacer por factores de conversión el procedimiento, lo primero que tienen que poner es la cantidad de mezcla total. Ajá. Fíjense bien, yo voy a poner que necesito 500 mililitros de solución. Eso lo voy a multiplicar por un primer factor de conversión. Partimos que esos 50 mililitros de solución tienen que estar al 70% de etanol. Entonces pongo, fíjense bien, como son fracciones y tenemos que cancelar unidades, abajo en el denominador de la fracción que yo estoy poniendo, tienen que haber unidades en mililitros de solución. Entonces, mi primer factor de conversión serían 70 mililitros de la mezcla,
en 100 mililitros de la solución total. Si se dan cuenta, estos mililitros de solución total se cancelan con esos mililitros de solución total. Pero no lo dejo hasta ahí porque yo estoy partiendo de alcohol al 96%. De nuevo, fíjense, ¿qué unidades me quedan aquí arribita? Mililitros de la mezcla. Entonces, mi segundo factor de conversión va a tener arriba que en 100 mililitros de solución hay 96 mililitros de la mezcla, que es de la que partimos. Y entonces estos mililitros de mezcla se van con estos mililitros de mezcla y nos quedan mililitros en solución. Si ustedes multiplican los numeradores, ¿cuánto da? 500 por 70 por 100. Nos da 3.500.000. Entre 100 por 96, 9.600. Ajá, multipliqué los numeradores y los denominadores. A ver, hagan esa división. Y nos da lo que encontramos con la ecuación. Son 364 punto igual 50, lo mismo. Ajá. Entonces pueden hacerlo de las dos maneras. Y aquí las unidades les dan mililitros de la solución. Cualquiera de las dos maneras es correcta. Insisto, en química yo creo que les van a enseñar con factores de conversión. Para ello es necesario que desde los datos hagan sus factores de conversión. Y el primer término que van a poner en su multiplicación de fracciones, que es este que voy a poner con paréntesis negro, es la cantidad de solución a la que ustedes quieren llegar. Ajá, esa es la primera cosa que van a poner en la multiplicación de fracciones. Lo demás depende de las unidades. Ajá, cuál va arriba y cuál va abajo depende de las unidades. Recuerden que se tienen que ir cancelando las unidades. No sé si me explico. Sí, maestra. Ok. Bueno, no sé si ya lo estén viendo en química, pero si no, pues lo van a ver. Me dicen cuando pueda continuar. Yo ya lo hice. Bueno, ya, ponte. Ok. Yo también. Bueno, entonces vamos a ver. El problema penúltimo está sencillo, la verdad es que está sencillo. Dice, cuando se evaporan 50 gramos de una solución completa, de sulfato de sodio hasta completar sequedad, se producen 20 gramos del soluto. Recuerden que cuando hacen mezclas hay solutos que se solvatan en disolventes. Juntos, el soluto con el disolvente se llama solución, ¿vale? Dice, ¿cuál es la concentración de la solución en porcentaje? Dice que tenemos 50 gramos totales y 20 gramos son de soluto. Entonces vamos a poner los datos. $50 gramos de la solución total. Y ya cuando se evaporó el solvente, quedan 20 gramos del soluto, que es, no me acuerdo qué era, sulfato de sodio. Ahí está. ¿Y qué nos preguntan?
la concentración en porcentaje. Esto es lo que nos preguntan. Entonces pasamos al procedimiento. Está muy fácil, chicos. Este se puede hacer por regla de 3. 50 gramos de la solución es el 100%. 20 gramos del soluto, ¿cuánto es? Y debe dar 40, ¿no? ¿Sí les dio 40? Ok. Ahora, con factores de conversión. El factor de conversión que surge de los datos es que 50 gramos es el 100%. Insisto, ustedes lo pueden voltear dependiendo de los datos que tienen. ¿A qué quieren llegar ustedes? ¿A cuánto vale 20 gramos? ¿Sí? Eso es a lo que ustedes quieren llegar. Voy a multiplicar por el factor, pero como gramos va a quedar arriba en el numerador, entonces los 50 gramos de mi factor de conversión lo voy a poner abajo. 50 gramos es el 100%. Y entonces si ustedes multiplican es la misma regla de 3 y el resultado es 40%. Entonces quiere decir que mi solución inicial está al 40%. ¿Dudas, chicos? No, maestra. No, maestra. Ok. Mientras copian, vean cuál problema quieren que resolvamos. Yo creo que nos da tiempo para 2 o 3 más. Yo les recomiendo el del globo, el de las truchas y el 4, el de la densidad. ¿Ya puedo cambiar la pantallita, chicos, o me espero un poco? Pues ya, bueno, yo ya. A ver. Vamos a resolver, chicos, el de las truchas. ¿Les parece bien? Sí. Sí, maestra. Bueno, fíjense, dice, suponga que se pescan 200 truchas, se marcan y se liberan en la población general de un lago y pasado el tiempo se tomó una muestra de truchas. Ahora dice que este es un método para estimar el tamaño poblacional de truchas en el lago. Esto es bien importante, chicos, y se hace frecuentemente, se llama método de marcaje y recaptura. Este método se utiliza para saber si las poblaciones van aumentando, van disminuyendo o cuál es el estatus de la población. Entonces dice, la validez del método para estimar esa población total se basa en la suposición de que el número de peces marcados, o sea, de los primeros que se marcaron y se recuperaron en la nueva pesca, es proporcional. Aquí ya estamos hablando de proporcionalidad. Recuerden que cuando queremos ya transformar las proporcionalidades, tenemos que meter la constante de proporcionalidad. Bueno, dice, es proporcional al tamaño de la muestra. Si se recuperan 10 truchas marcadas de una muestra de 300, estime la población de truchas en el lago. Bueno, sí están viendo el Paint, ¿verdad? Sí. Fíjense bien, datos. En el primer marcaje
ocurrió que se pescaron 200 truchas. Luego, la segunda vez que los ecólogos fueron a ver cómo estaba la población de truchas, se pescaron 10 marcadas. O sea, muchas, ¿no? Se pescaron muchas, pero de esas muchas, 10 eran marcadas y las muchas eran 300, ¿no? 10 marcadas de 300. Ahora, lo demás que nos dicen es que las truchas marcadas son proporcional al tamaño de la población. Entonces, TM serían truchas marcadas y capturadas, ¿verdad? El tamaño o el número de truchas marcadas, entonces, son proporcionales al tamaño de la población. Y luego nos preguntan cuál es el tamaño poblacional. Si primero teníamos 200 marcadas, luego se fueron, regresaron en un tiempo y encontraron 10 marcadas de 300. Entonces, pregunta es precisamente el tamaño poblacional en la segunda aparición de los ecólogos. Fíjense bien, lo primero que tengo que hacer es transformar esta proporcionalidad. ¿Cómo la transformo? ¿Cómo le quito la proporcionalidad y le pongo igualdad? Pues agregándole una constante de proporcionalidad. Fíjense, como la clase pasada les expliqué, esto se puede poner como truchas marcadas es igual a una constante de proporcionalidad por P, porque nos dicen que las marcadas son directamente proporcionales, no inversamente proporcionales. Entonces quedaría de esa manera la ecuación. Vámonos por el procedimiento. Nosotros tenemos la ecuación truchas marcadas igual a K por P. Nos piden el tamaño poblacional. El problema es que nosotros conocemos el valor de las truchas marcadas, lo conocemos. No conocemos el de la población y tampoco conocemos el valor de la constante de proporcionalidad. Entonces, para poder determinar el tamaño poblacional, lo primero que hay que hacer es determinar el valor de K. Ahora, para determinar el valor de K, nosotros tenemos que sustituir en la ecuación los datos que sí tenemos. ¿Cuáles son los datos que sí tenemos? Estos, que de 300 totales, digamos que es el tamaño de la población, el tamaño de la muestra, las truchas marcadas son 10. Entonces, sustituimos esos datos. Truchas marcadas 10 es igual a la constante de proporcionalidad que no conozco por 300. 300 truchas que son la población que ahí capturaron. Esto es 10 igual a 300K. Despejamos K. El 300 está multiplicando, va a pasar del otro lado dividiendo. Y entonces, si nosotros reducimos esa fracción, 10 entre 300 nos queda un treintavo. ¿Sí? Dividí tanto el numerador como el denominador entre 10. Ya tenemos entonces el valor de la constante de proporcionalidad. Apuntamos nuestra ecuación ya con el valor de la constante. Y lo voy a poner en rojo. Las truchas marcadas es igual a un treintavo de la población total. ¿Sí? Ahora sí, ya podemos sustituir el tamaño, podemos sustituir los datos para encontrar el tamaño de la población, ¿sale? Ahora bien, si en un inicio marcaron 200 truchas, entonces esas son las que debería de haber en la población total, ¿no?
200 sería igual a 1/30 por P. Y ya podemos despejar P, que es el tamaño poblacional. Paso 1/30 que está multiplicándose por P, lo paso dividiendo. 200 entre 1/30 es igual a P, y por lo tanto P es igual ¿sí les da 6,000? Sí. Ok. Sí, entonces eso quiere decir que en ese lago el tamaño de la población es de 6,000 truchas. ¿Dudas? ¿Alguna duda, chicos? No, maestra. No. Ok. Me espero tantito para que copien. Ese problema, chicos, es muy parecido al del globo. Ahí nada más es la relación no es directamente proporcional, es inversamente proporcional. Si quieren, ahorita lo planteamos, pero ya ustedes lo resuelven. Ya podemos pasar al problema del globo, nada más al planteamiento. Sí. Sí. A ver, el problema del globo dice, se sabe que si la temperatura permanece constante, entonces la presión de un gas encerrado en un recipiente es inversamente proporcional al volumen. Eso sí es lógico, chicos, porque entre más presión, la presión encerrado en un recipiente es inversamente proporcional. Entre más volumen haya, imagínense que inflan el globo, ajá, entonces adentro del globo hay gas, y entre más lo inflen, la presión va a ser mayor o menor. Hola. Sí, maestra. Va a ser menor, chicos, porque entre más inflado el globo, las moléculas del gas van a estar más libres y entonces van a ejercer menos presión. En el caso de cuando inflan poquitito el globo, entonces las moléculas de gas están apretadas y la presión va a ser mayor. Entonces dice, la presión de cierto gas dentro de un globo esférico de 9 pulgadas de radio es de 20 libras por pulgada cuadrada. Si el radio del globo aumenta a 12 pulgadas, determine la nueva presión del gas. Entonces, bueno, primero los datos, vamos a plantear la ecuación, ¿sí? Nos dicen que a temperatura constante la presión es inversamente proporcional al volumen. Recuerden que cuando hablamos de proporciones inversas estamos hablando de fracciones. Para quitar la proporcionalidad y poner una igualdad, entonces ponemos presión es igual a la constante de proporcionalidad por 1 entre B, o lo que es lo mismo, presión igual a K entre B, ¿vale? Pueden trabajar con cualquiera de esas dos últimas.
y luego ya les dicen que tienen un globo que primero es inflado poquito, de radio tiene 9 pulgadas. Y la presión es igual a 20 libras por pulgada cuadrada. Ajá, de ese globo. Y luego nos dicen que determinemos la presión cuando el globo es inflado más y más, que no sé dibujar, pero el radio de ese globo aumentó a 12 pulgadas. Para que resuelvan, aquí entonces la incógnita es la presión final. Para que resuelvan ustedes ese problema, tienen que recordar que el volumen de una esfera, suponiendo que el globo tiene forma esférica exacta, es 4/3 por pi por radio al cubo. Esta es la fórmula para calcular el volumen de una esfera. Entonces, ya están planteados los datos. Ahora ustedes van a tener que resolverlo. ¿Tienen dudas? No. No. Bueno. Recuerden que para encontrar la constante de proporcionalidad, primero van a sustituir los datos que sí tienen. ¿Cuáles datos tienen? Estos que les puse en llavecita. Pueden calcular el volumen de ese globo de 9 pulgadas de radio y contrastando con la presión que son 20 libras por pulgada cuadrada. Ya que encuentren el valor de la constante de proporcionalidad, le sustituyen los datos restantes, que son las 12 pulgadas, bueno, el volumen que representa las 12 pulgadas que creció el globo. Sí. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, maestra. No, maestra. Bueno, vamos a ver me interesa mucho el problema de la densidad. ¿Ya lo hicieron? Creo que es el 4. Sí, una solución se preparó disolviendo 16 gramos de cloruro de calcio en 72 gramos de agua y tiene una densidad de 1.18 gramos por mililitro al 20%. ¿Cuál es la concentración porcentual en masa y volumen de esta solución? ¿Alguien ya lo hizo? No. No. Bueno, vamos a hacer ese porque sí me interesa mucho y ya está ahí, le dejamos. Fíjense bien, datos del problema, ya se han de estar durmiendo, discúlpenme. No, maestra. No, maestra, está bien. Ok. Tienen 16 gramos de cloruro de calcio, ese es el soluto, y el solvente es agua. Ajá. Y les doy la densidad, esa como P rara significa densidad, es de 1.18 gramos por mililitro. Para esto, chicos, ¿alguien conoce el concepto de densidad? Bueno, la densidad, chicos, a ver, dime. Es masa sobre volumen, ¿no? Sí, fíjense bien, es que el cloruro de calcio se va a disolver en el agua y su masa va a depender de su densidad. O sea, al final de cuentas, como tiene esa densidad, no vamos a pesar los 16 gramos totales, sino que cuando se solvatan el cloruro de calcio, hagan de cuenta que si ustedes toman 1 mililitro de la solución, el peso del soluto, el peso del cloruro de calcio es de 1.18 gramos.
es un poquito más grande que un gramo. Ajá. Esto es por las propiedades de la mezcla. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es primero convertir las unidades. A ver, procedimiento. Si ustedes recuerdan, 1 gramo equivale a 1 mililitro, ¿sí? Entonces nosotros podemos poner la densidad como 1.18 gramos por 1 gramo de la mezcla, porque 1 mililitro es 1 gramo, entonces no hay problema. Esto lo hago para trabajar únicamente en gramos, ¿sí? Ahora, ya que cambié esas unidades de la densidad, lo que sigue es calcular la masa total del soluto, que en este caso es el cloruro de calcio, pero considerando la densidad. Voy a aplicar los factores de conversión. Fíjense bien. Paso 1, masa neta de el cloruro de calcio. Tengo 16 gramos de cloruro de calcio, pero la densidad me dice que en realidad en 1 gramo de la solución hay 1.18 gramos de cloruro de calcio. Y entonces ya con eso voy a calcular la masa neta del soluto. Divido entonces 16 entre 1.18. ¿Cuánto les da? 13.5. Ajá. Entonces, son 13.56 gramos del cloruro de calcio en la solución. Ajá. Ahora bien, déjenme le pongo aquí del cloruro de calcio en solución. Ahora bien, vamos a calcular, ya tenemos el gramaje neto del soluto, vamos a calcular el gramaje total. Sumo 13.56 gramos, que son es la cantidad neta del soluto, más los 72 gramos del solvente. ¿Cuánto da esa suma? $85.55. Ajá, y ese es el total, ¿sí? Entonces ese es nuestro segundo factor de conversión. El 100% son 85.56 gramos. Ahora bien, me están pidiendo calcular la concentración porcentual del soluto en la solución. Por lo tanto, parto de los gramos del soluto. Los gramos netos del soluto son 13.56. Voy a poner gramos. Ay, puse 2 veces gramos. Gramos del soluto en solución. Y lo voy a multiplicar entonces por el factor de conversión, lo voy a poner en corchetes rojos, que yo ya tengo para calcular porcentajes, que el 100% son 85.56 gramos. Ay, estoy haciendo puras cochinadas. Ahí está. Y entonces pueden hacer su reglita de 3. Este factor de conversión pues es una regla de 3. Y entonces les da 15.85%. Hacia 85. Ajá. Y ya nos queda en porcentajes. Entonces, esa sería la concentración en masa del soluto en el solvente. Y la misma concentración sería en volumen. ¿Por qué? Porque, repito, 1 gramo es 1 mililitro. Entonces es lo mismo. Entonces el resultado sería 15.85%. Siempre que les den entonces densidades, chicos, recuerden que la densidad es
como por las propiedades fisicoquímicas de la materia, realmente lo que pesa la sustancia ya en 1 mililitro de solución. Recuerden que cuando solvatan, algunas sustancias se forman interacciones intermoleculares que modifica su gramaje ya en solución. ¿Sí me explico? ¿Ya vieron eso de interacciones intermoleculares? Chicos. Sí, ya. Ok, bueno, entonces esas son las propiedades como que cambian un poquito el gramaje neto de un soluto. ¿Tienen dudas con este problema? No. 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 Bueno. Chicos, entonces fíjense bien, les voy a poner la fecha de entrega para su paquete de actividades para antes del siguiente martes, antes de la hora de clase. Y entonces me lo va a entregar solamente un integrante del equipo. Lógicamente, ahí en su trabajo deben de venir los nombres completos de todos los integrantes, ¿vale? Y y nada más me lo envía uno de los integrantes, porque luego me han mandado copias y no y me pierdo. Se me hace que me pierdo entre tanto trabajo. Entonces solamente un integrante me manda el paquete de actividades con los nombres de todos. Entonces eso lo van a poder hacer hasta antes de la hora de clase del siguiente martes. Y el siguiente martes va a ser su examen. Fíjense bien cómo va a ser. Lo van a hacer en parejas o equipos de 3. Ustedes decidan con quién van a trabajar. Yo les voy a enviar les voy a poner en el Classroom el examen. Ustedes lo descargan. Ese examen va a estar disponible a la 1 de la tarde en Classroom. Entonces ustedes lo van a responder y demás, insisto, en parejas o equipos de 3. Y me van a enviar sus respuestas igual al Classroom hasta las 3 de la tarde. O sea, van a tener 2 horas para resolverlo en parejas o equipos de 3. ¿Dudas con las indicaciones? No. 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 Bueno, igual el examen, nada más envíenmelo un miembro del equipo, ¿va? Yo les voy a habilitar ahí el lugar para que ustedes ahí suban sus exámenes. Voy a tener tolerancia de 10 minutos, es decir, que voy a recibir trabajos hasta las 3:10 por si tienen algún problema con su escáner o con su cámara o lo que sea, ¿va? Ya después de las 3:10 ya no voy a calificar, entonces si tienen algún problema se comunican conmigo. Otra cosa, me imagino que en esta semana van a terminar de resolver su paquete de actividades. Si tienen dudas, también se comunican conmigo, ¿vale? Sí, maestra. Sí, maestra, está bien. Sí, maestra. Bueno. Maestra. Entonces, si ya no hay dudas, chicos, vamos a dejarlo hasta aquí. La siguiente clase, que no sería el siguiente martes, porque el siguiente martes hay examen, la siguiente clase vamos a abrir el tema con pH. Así que si pueden o si quieren ir estudiando lo que es el pH, pues sería más padre, ¿vale? Sí, maestra, gracias. Bueno, Gracias. cuídense mucho entonces y estamos en contacto para lo que sea y pues estudien para su examen. Sí, gracias. Gracias. Bye. Bye. Alguien en el chat puso que le agregáramos al grupo de WhatsApp. Está en el Classroom, puse el enlace para que te unas al grupo de WhatsApp, Jimena. Sí, gracias. Ahorita lo busco entonces. Gracias, maestra. Bueno, cuídense mucho, nos vemos. Estamos en contacto, chicos. Sí, maestra, gracias. Que tenga lindo día. Sí, hasta luego. Espero no haberlos dormido tanto. Claro que no.
Bueno, chicos, cuídense. Bye. Bye.